La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Buenos días, queridos oyentes. Están sintonizando Desde el Borde, un espacio donde exploraremos los temas más relevantes y profundos de la coyuntura académica y social. Soy Alejandro Meneses y hoy tendremos un programa especial en el que analizaremos críticamente un tema que ha cobrado relevancia dentro de la coyuntura social y política que atraviesa el país actualmente. Pero antes de adentrarnos a la entrevista de hoy, conozcamos la opinión de nuestra comunidad y del público en general. Nuestros compañeros del segmento Vox Populi de nuestro programa han preparado una sorpresa entretenida para nosotros. Vamos con ellos. Bienvenidos, queridos oyentes de Vox Populi. Hoy abordamos una edición especial de nuestro segmento, donde nuestras cámaras y micrófonos salen de la academia en busca de la opinión pública. En esta ocasión discutiremos la reciente crisis vicepresidencial en Ecuador. ¿Qué visión tienen los estudiantes respecto a la situación actual del país? ¿Qué significa esta ruptura para el futuro de la democracia en el Ecuador? Estas interrogantes y más serán respondidas a continuación. Comencemos. ¿Cuál es tu opinión sobre la actual crisis presidencial en el país? ¿Crees que las élites políticas están influyendo de manera desproporcionada en esta crisis? Bueno, yo creo que es bastante problemático. No sé si se podría hablar de una crisis presidencial, pero sí una influencia de las élites en ciertas decisiones que se está tomando desde la presidencia. Tampoco sé si es que sea netamente un caso de violencia de género o de discriminación. Sin embargo, no creo que sea justo que a la vicepresidenta se le excluya de esta forma en sus funciones, que se la haya mandado a otro país y que se intente como desplazarla, ¿no? de este círculo político. Sobre la crisis política y todo lo que está pasando respecto a las élites, opino que el gobierno actual sí se encuentra en un tema de crisis política debido a varias aristas. Primero, el tema de la seguridad. Por otro lado, creo que hablaríamos también del tema del gasto público. Entre todo eso, creo que más bien habría que pensar que este gobierno no es que está haciendo una crisis, sino que está desplegando un proyecto político que se llama neoliberalismo. Como tal, el neoliberalismo consiste en poner lo humano al servicio del capital. Esto con el fin de que no tienen realmente intereses en los sectores populares. Entonces, nosotros lo vemos como crisis, pero realmente lo que yo veo es un proyecto neoliberal que se está instaurando en el que son partícipes las élites. Pienso que a raíz también del correísmo, que el correísmo ya no tenga tanta participación como antes y que haya tenido esta crisis desde que apareció Moreno y su proyecto del morenismo, y la pérdida de la participación y acción política del correísmo en cierta medida, ha hecho también que la derecha tenga un proyecto integrador entre las élites. Lo que quiero decir es que antes veíamos a la derecha muy disgregada en sus diferentes facciones de clase, tanto en el sector comercial, el sector banquero, pero ahora se han unificado como derecha. Entonces yo vería que tal vez a futuro las élites puedan empezar a disputarse nuevamente el sector político, porque estamos en periodos de derechización. Con esto, para concluir, pienso que deberíamos plantearnos más bien si realmente esta crisis que se está estableciendo no es como tal algo que el gobierno se le sale de las manos, sino que es algo que el gobierno está en sus manos hacerle al pueblo ecuatoriano, precisamente por el despliegue del proyecto neoliberal. En cuanto a lo que sucede con la vicepresidenta,
Me gustaría relacionarlo no solo con lo que, o sea, con las acciones que se han dirigido hacia ella, sino también con lo que recientemente sucedió hacia Diana Salazar. De hecho, ayer hizo una denuncia por violencia en cuanto a, si no me equivoco, derecho de género dentro de la política. Entonces, son diversos casos que se han dado dentro de la política, no solo con la vicepresidenta. El hecho de dejarle a un lado a la vicepresidente ya muestra mucho la forma, la caracterización de la presidencia de Noboa. Deja mucho que desear, de hecho. Incluso no solo eso, sino también la forma en la que está constituido su gobierno. Recordemos que Noboa viene de una familia oligárquica y bueno, si hemos visto las opiniones, los videos que él muestra hacia su audiencia, deja mucho que desear. Y la verdad hace cuestionarnos mucho sobre el tipo de presidente que elegimos dentro del Ecuador y también la capacidad de los ecuatorianos dentro del campo de la intelectualidad, porque siempre elegimos personas que lo dirían, ¿no? Nos endulzan el oído. Y eso ha sido caracterización de muchos partidos políticos dentro del Ecuador. Pongo el caso de Noboa, del padre de Noboa, dando colchones a la población dentro de su campaña electoral. También lo mismo con Bucaram, Loco que Ama, un montón de cosas que de cierta forma han caracterizado la política del país. Yo lo diría que es más como una política muy, muy cómica. Yo no veo nada de serio en esto y sobre todo más en este gobierno. Con lo que sucedió con respecto a la vicepresidenta, detrás sí o sí hay una élite que controla todo ello y por algo no le dejan participar a la vicepresidenta dentro del campo político. Y sinceramente como estudiante y más como mujer me da mucha pena porque normalmente el Ecuador no está acostumbrado a tener mujeres que estén dentro de la política y que tengan un rango alto. Recordemos también el caso de la primera presidenta del Ecuador. ¿Cuánto duró? 3 días. ¿Por qué? Porque la población, la asamblea no estuvo de acuerdo en tenerla como presidente. Y simplemente pues estuvo creo que 3 días al mando y después fue cambiado por otro presidente. Y si vemos la lista de los presidentes desde 1830 hasta la actualidad, todos han sido hombres. Y lo mismo las vicepresidentas. No hay. De hecho, es muy poco y me gustaría relacionarlo con lo sucedido en las elecciones de México. México, de hecho, tiene su primera presidente mujer. Y bueno, de igual forma, como mujer me alegra muchísimo. Espero que en el caso de México esta señora pueda lograr mantener una capacidad de manejo correcta en el país y más que todo que las mujeres se visibilicen, no solo dentro del ámbito educacional, sino también dentro de la política. Nosotras también entendemos mucho, no solo los hombres, entonces, bueno, eso principalmente. Y bueno, espero que con lo sucedido aquí en Ecuador, pues que los ecuatorianos tengamos más conciencia de nuestra opinión, de nuestro favoritismo y hacia quién damos ese favoritismo, ¿no? Entonces, eso principalmente. Seamos conscientes de nuestras opiniones y también de quién estamos dando nuestro voto y nuestro apoyo. Y esto fue Vox Populi. Sigan en nuestra sintonía. Gracias a todos los compañeros que conforman el segmento de Vox Populi por el entretenido y enriquecedor espacio que han presentado. Ahora, como es costumbre, nos enfocaremos en la entrevista del día de hoy. La crisis vicepresidencial en el Ecuador se ha convertido en un gran tema de relevancia política nacional. Este fenómeno ha sido caracterizado por la inestabilidad y frecuente rotación del cargo de vicepresidente en este puesto clave, en esta estructura gubernamental del país. Nunca la figura del vicepresidente había pasado tan desapercibido como hoy en día. Y estos diversos factores han contribuido a una crisis de acusaciones, incluyendo acusaciones de corrupción, conflictos internos del gobierno y tensiones políticas en el Ejecutivo y en otras ramas del Estado. Estos eventos no solo reflejan la volatilidad de la política del Ecuador, sino que también tienen un impacto significativo en la gobernanza, en la confianza pública en las instituciones. El gobierno de Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad han sido el centro de las polémicas desde su inicio como binomio presidencial, y a medida que la nación navega por otros desafíos, la crisis vicepresidencial
vicepresidencial tiende a alejarse y a generar una opinión pública de quienes intentan tomar el poder del Estado. Estas dificultades y más grandes han ido enfrentando la clase política de nuestro país a medida que pasa el tiempo. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña Carol Murillo Ruiz, socióloga y docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Con su experiencia como columnista, asesora política, analista, Carol nos ofrecerá una perspectiva crítica y actualizada sobre la crisis vicepresidencial. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Estamos aquí con la docente Carol Murillo. Bueno, nosotros hoy queremos hablar de un tema muy importante. Queremos dar paso como un recorderis cronológico de todo lo que hemos vivido a lo largo de esta última década y sobre todo de tener conciencia de qué es lo que ha estado pasando durante justamente estos 10 últimos años de presidencia. De vicepresidencia también, entonces eso es en lo que nos queremos basar hoy. Tenemos a primero Rafael Correa con su vicepresidente Lenín Moreno, que lo veíamos muy metido haciendo labor social y la fundación que tenía para poder ayudar, y tenía una gran acogida con la gente. Creo que eso también le ayudó cuando él fue pues electo para presidente. Luego vemos a un vicepresidente Borrero que aparecía solamente para la foto y para hacerse presente en algunas cosas que tenían que ver con la imagen que producía, pero en realidad no lo veíamos mucho. Y luego tenemos aquí a Verónica Abad, que es en la que nos queremos basar ahora, porque es un tema coyuntural en el que nos ha parecido muy importante y también curioso cómo se han desarrollado las cosas y estas disputas que hay ahora entre justamente Daniel Noboa y su compañera de fórmula, Verónica Abad. Queremos hacer como varias preguntas y también queremos hacer hincapié en hacer una diferenciación entre Verónica Abad de campaña política, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, y Verónica Abad justamente ya electa como vicepresidenta, y qué fue lo que pasó con toda la violencia política que hubo de por medio. Sí. Bueno, muchas gracias, Yaxel, y gracias a los que hacen el programa. Bueno, efectivamente, el país tiene en su sistema democrático la figura del vicepresidente o vicepresidenta. En el gobierno de Correa hubo 2 vicepresidentes. En la primera etapa, Lenín Moreno. No era una fundación, era una política social que tenía la vicepresidencia. Y la segunda etapa del otro gobierno fue Jorge Glass, que el presidente le encargó, porque en la Constitución dice que el vicepresidente hará lo que el presidente le designe. Él le designó a Glass los sectores estratégicos, y durante todo ese tiempo él manejó eso. En la presidencia del señor Lasso, en realidad, en la presidencia del señor Lenín Moreno, recuerda que hubo 3 vicepresidentes. Allí se acentuó, debido a su impresentable traición, 3 vicepresidentes. La primera fue María Alejandra Vicuña, que la destituyeron. El segundo fue Otto Sonnenhösler, que renunció y le agarró la pandemia, porque le habían encargado a él que maneje la pandemia. Nadie se imaginó en ese momento la magnitud. Lo hizo muy mal, renunció, y luego tuvo una tercera vicepresidenta que no recuerdo el nombre. Entonces, ese puesto, después de la estabilidad que había tenido antes, se volvió muy resbaladizo. Con Lasso estuvo el señor Borrero, que es médico, a quien se le encargó la parte de salud y además la propia pandemia, porque en el gobierno de Lasso ya llegaron las vacunas. Pero el señor Borrero hizo gala de su inoperancia infinita, porque nunca se hizo cargo de eso. Entonces, como verás, un montón de vicepresidentes sin un trabajo real, concreto y complementario al que hace el presidente de la República. Y ahora con el señor Daniel Noboa tenemos una vicepresidenta
que no está cumpliendo las funciones de vicepresidenta porque el presidente Daniel Noboa tiene algún tipo de conflicto, a veces no se sabe si personal o político, y además no se sabe cómo fue que la escogió. Hay algunas versiones que dicen que se la escogió rápidamente porque nadie imaginó que iba a ganar la presidencia. Era una especie de relleno para cumplir los requisitos. Bueno, la vida quiso y el pueblo votó por ese binomio, y ahora, ya en la segunda vuelta, se produjeron distanciamientos, resquemores con ella. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un vicepresidente el presidente no le da funciones reales dentro del país, no como la que le ha dado ahora, que son unas funciones de embajador en un país que además está en guerra? Repito, no sé cuál es el alcance de su disgusto personal o político, pero sí hay algo que yo quisiera enfatizar. Los dos tienen la misma ideología política. Son personas de derecha, son personas libertarias. La señora Abad, durante la campaña de la primera vuelta y en videos que se le habían hecho antes de que fuera candidata, había tenido declaraciones muy claras acerca de su filiación política, de su filiación ideológica. Tiene una aversión al Estado, incluso considera que las mujeres no tienen por qué ganar más dinero o salario que un hombre. Que no existe la violencia de género. Niega la violencia de género. Entonces, una serie de declaraciones que nos pintaron de cuerpo entero cómo es la vicepresidenta, cómo piensa, cómo entiende la política y cómo entiende algo más grave, que es gobernar, algo grave e importante. Pero al margen de eso, fue electa vicepresidenta y el señor Noboa tenía que encargarle unas funciones. No se las encargó, sino que por el contrario, la mandó, te repito, a la embajada de Israel, y eso hace que ella no esté bajo el mando del presidente, sino bajo el mando de una inferior, que es la canciller de la República. No obstante esto, ella aceptó esa misión, no sin quejarse, no sin sentirse atacada por el presidente. Además le dan una misión que es una tarea imposible, una tarea paradójica, y yo diría que casi perversa, a que sea parte de las personas que pueden conseguir la paz o a coadyuvar a conseguir la paz entre Israel y Palestina, en una guerra que no es una guerra sino una especie de genocidio moderno. Hasta allí todo parecía que estaba bien, que ella cumplía sus funciones. Pero hace unos pocos meses un hijo de ella fue acusado de ser parte de una red de tráfico de influencias. Por lo que se está conociendo en medios de comunicación, parece que fue una especie de carnada encerrar a su hijo. Además se ve la injerencia del Poder Ejecutivo en el poder de la justicia. Y era algo así como para ver si venía al Ecuador y acusarla de abandono de sus funciones. Ella no vino, y ahora resulta que la cosa se complica más cuando el presidente Noboa quiere participar en las nuevas elecciones de febrero del 2025. La Constitución dice que cuando falte el presidente debe asumir la vicepresidenta, pero tal es la desconfianza del presidente Noboa en ella que no quiere dejarla asumir ese cargo que por ley le corresponde. Y estamos asistiendo a un comportamiento, primero, que desprecia la Constitución, segundo, que un problema político le hace romper o le haría romper la Constitución al no dejarla a ella. ¿Por qué? Porque está haciendo consultas a diversos estamentos. Ahorita está en manos del Consejo Electoral. En manos de la Procuraduría, luego al Consejo Electoral. No sé si todavía mandó a la Corte Constitucional. No tengo ese detalle, pero creo que no hace falta consultarle a nadie si eso ya está en la Constitución. Nos guste o no, en términos ideológicos, su posición, la Constitución dice que ella debe asumir el cargo.
Además, repito, en términos ideológicos ellos no son diferentes. Ella lo que hace, y la acusan, es que ha criticado al gobierno por algunas medidas, por no llevar adelante el plan de gobierno y por humillar a una funcionaria que fue elegida en la misma papeleta que él. De tal manera que, pues, en todo lo que ella dice respecto de su cargo, tiene absoluta razón. Al margen de que, no, te repito, su ideología política no confluya con la mía, con la tuya o con la de mucha gente de este país. Entonces, hasta este momento lo que vemos es una especie de venganza del presidente de la República, que todavía en concreto no sabemos a qué se debe ese distanciamiento. Entonces, un tema que es político lo están llevando hacia lo constitucional innecesariamente, para que el presidente se salga con la suya. Claro. También, o sea, vemos este como desenlace de la historia, como me parece a mí una historia súper satírica, porque justamente vemos como al principio Daniel Noboa intentaba como atraer votos de izquierda, aliándose o diciendo que estaba en pro del Yasuní, en pro de derechos de la comunidad LGBT. Y luego vemos a una Verónica Abad hablando justamente de lo contrario, o sea, de una mujer de derecha, de ultraderecha, pro vida. Entonces vemos como esta, y mucha gente también como asumió eso de que tal vez el presidente no era así, o sea, que tal vez el presidente no pensaba como Verónica Abad estaba mostrándolo, pero en realidad es que vemos también la irresponsabilidad de poder elegir como el binomio, como justamente lo que hablábamos de en qué se basaron para poder elegir a Verónica Abad. Yo nunca había escuchado sobre ella, y siempre también Henry Allan tiene esta teoría que siempre es como vicepresidente o presidente, tanto uno de la costa y uno de la sierra. Entonces creo que ha sido una tradición en este país, sí, lamentablemente. Sí, entonces es como que también vemos esta guía que ha seguido durante tantos años esto. Entonces sí, juega un papel importante el también saber que se eligió, podemos decirlo, a dedo a esta vicepresidenta. Es que siempre se elige a dedo al vicepresidente. Sí. Esa es una potestad del candidato presidencial, o si ha hecho alianzas con algún partido político o varios partidos políticos, consensúan que parte de esa alianza es poner una vicepresidenta. Yo la verdad no conozco los pormenores de cómo se la eligió a ella, pero generalmente sí, es a dedo. ¿Por qué? Porque se necesita que esa persona comulgue con los principios del presidente. Pero mira, yo tengo una lectura de esta vicepresidenta. Todos sabemos que es de ultraderecha, todos sabemos que es libertaria, todos sabemos que es antiderechos, sí. Todos sabemos que no está a favor de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Eso es ser libertario. Tiene un presidente que también lo es, aunque no es explícito como ella. Él no dice estas cosas, aunque después de 5 o 6 meses que tiene gobernando, vemos que para él el Estado es demasiado grande, para él hay que quitar los subsidios, para él no puede controlar la violencia, no puede controlar el narcotráfico, etc. Es decir, es una persona cuyo comportamiento es libertario. Yo le preguntaría, si yo tuviese de frente a la vicepresidenta Abad, yo le diría, pero señora, usted tiene un compañero de fórmula que piensa como usted, que tiene la ideología política como usted, que tenga algún problema personal con usted es otra cosa, pero ideológicamente piensan igual. Usted debería saber que lo que está haciendo él hace cualquier libertario, y se lo hace a una libertaria. Sí. Se lo hace a usted. O sea, usted debería aprender lo que hace un libertario cuando está en el poder. Es decir, una libertaria es víctima de otro libertario. Yo le diría eso, dígame por qué. ¿Cuál es la pelea entre ustedes dos? Porque la han sabido mantener en secreto de una manera especial. No sé cuál es el secreto. Protocolaria, ¿no? Vemos que justamente cuando ya asumió el poder Daniel Noboa, Verónica Abad, y yo me acuerdo mucho de esto porque justo veía en noticias
que se fue aquí al mercado Iñaquito, creo que fue. Entonces, sí, no le invitaron a la fiesta. Ajá, no le invitaron, una. Y otra le preguntan justamente en el mercado el día que iba a hacer la posesión, que si había alguna riña con el presidente, si todo estaba bien, que qué estaba pasando, porque la gente se daba cuenta de esas cosas. Y ella lo negó rotundamente, o sea, dijo como que no hay ninguna riña, todo está bien, como somos compañeros, vamos a hacer un mejor Ecuador. Pero lanzó una indirecta, fue que ella prefería estar con el pueblo en vez de en esa recepción así de altos invitados. Pero bueno, eso era parte todavía en ese momento que no se sabía lo que el presidente iba a hacer con ella, de expulsarla prácticamente del país. Ahora bien, hoy día, hace pocas horas, ella dio una entrevista en un canal ecuatoriano, vía Zoom, en la que ha expresado un par de cosas que yo no sé si son para provocar al presidente, para ganar simpatía en una parte de la población. Acaba de decir que si ella llega a asumir la presidencia, va a volver al IVA al 12%, no va a quitar los subsidios a los combustibles y algunas otras cosas. Es decir, algo contrario a las políticas que está haciendo el presidente Daniel Noboa. Bueno, podríamos decir que eso es una provocación. Yo no sé si esa provocación tiene algo que ver con el deseo que tiene de incomodar al presidente de la República, ya que él la ha incomodado tanto, la ha despreciado y la ha humillado tanto, porque eso es lo que ha pasado. Pero tengo la sensación de que es más para eso, para crear opinión pública, porque eso que ha dicho que va a hacer va en contra de lo que ella piensa. Claro, justamente. Sí, va en contra de lo que ella piensa, de lo que ella... Porque, primero, reducir el impuesto al IVA, que nunca debió ser alzado, porque además los ministros andan pidiendo todavía plata para apoyar a la policía, no se sabe, se ha recaudado menos en los últimos, desde que se aprobó el IVA al 15%, se ha aprobado menos, son cifras del SRI. La gente ha dejado de comprar, la gente va a comprar donde no hay factura, o sea, te genera un espacio de ilegalidad eso. Y tercero, yo no sé si ella pretende con eso conseguir apoyos en la asamblea, porque mira, no solamente que el presidente hace consultas a otras funciones del Estado, sino que el presidente o algún operador político de la presidencia quiere hacerle un juicio político para destituirla. Yo no sé hasta qué punto estas declaraciones podrían ser parte de eso, pero si ella fuera presidenta tiene atribuciones para hacerlo. Claro. Tiene atribuciones. Lo que me sorprende es que eso es un oportunismo político para ganar simpatías en algún sector y volver a ser víctima, pero en algún momento redimirse. Claro. Porque ella, tengo la impresión, no se ha resignado a no tener un papel político a futuro. No ha dicho después de esto me voy a mi casa, ¿no? Después de que se acabe el gobierno de Noboa y yo deje de ser vicepresidenta. Pero fíjate tú cómo unos problemas que no son de grupos económicos, un problema que no es de no identificación ideológica, un problema que es eminentemente personal, perjudica el funcionamiento de la democracia y el acatamiento al cuerpo constitucional. Entonces el señor Noboa de verdad en menos de 5 años ha puesto al país de cabeza, en todo sentido, ha recrudecido la violencia. El estado de guerra interna se lo ha demostrado internacionalmente que no tiene fundamentos. Hay una especie de cero derechos humanos en el país. No se trata de defender a los delincuentes, pero tampoco se trata de hacer de ellos lo peor del mundo. Pero esta ideología de la violencia solo se termina con más violencia ha penetrado tanto en la forma de pensar de los ecuatorianos que hasta votaron sí en las preguntas donde se les daba más poderes a la policía y a las fuerzas militares. Sí. Entonces tú ves que es una sociedad en la cual durante este corto tiempo se ha vuelto, yo lo he denominado así, se ha vuelto filofascista. O sea, no sabe, todavía no llega a ser neofascista, sino que comienza a simpatizar con ideas
que a la hora de la hora son la estructura, el núcleo de lo que es ser neofascista en el siglo XXI. Sí, totalmente. Y vemos también cómo, aparte de poner estas medidas totalmente absurdas, Daniel Noboa, vemos también como de lo que estábamos hablando, justamente de la riña que se tiene entre los dos, y cómo esto ha resquebrajado ese poder y las funciones que tiene la vicepresidencia, porque sabemos que la vicepresidencia juega un papel importante, ya que es el segundo al mando, o sea, como quien dice. Entonces, si no tenemos esa persona quien pueda acceder a nosotros y poder trabajar en lo que se le ha encargado y no está, más bien ha sido expulsada, vemos también cómo este retroceso justamente de la ideología que ella mostraba de antiderechos y también sobre todo antiderechos de las mujeres, y vemos que se lo hacen a ella y se aplica violencia política justamente con ella. Entonces vemos también cómo todo se devuelve, entonces justamente como que, y sabemos que en la política, sobre todo ahora en la política ecuatoriana, nada está dicho y todo es como sorpresa, porque a mí realmente como vimos, se ha desarrollado como filofascismo, y justamente en la consulta popular lo vimos, porque al menos en la lectura que teníamos varios estudiantes de política, veíamos que ganaba el sí, que justamente era por toda la campaña que hizo Daniel Noboa para justamente eso. Y que viene desde Lazo. Sí. Sí, porque mira, una de las cosas más importantes y más tenebrosas de lo que está pasando es que los gobiernos civiles no tienen capacidad para gobernar una crisis como la crisis de la violencia. Los civiles han perdido poder porque se lo ceden a las Fuerzas Armadas, porque se lo ceden a la policía, porque ha necesitado el señor Noboa declarar por un falso golpe de Estado, que además tuvo la desfachatez de decirlo en el informe entre comillas a la Nación el pasado viernes 24 de mayo, de que ese día se configuró un golpe de Estado. No tenemos información de ninguna, ni de la policía, ni de la justicia, ni de la fiscalía, que de verdad haya una investigación que haya dicho quiénes estuvieron, porque esos muchachos que estuvieron en el canal de televisión son muchachos que algunos eran hasta menores de edad. Ajá. Quisiéramos saber quién estuvo atrás de ellos. El presidente nunca lo ha dicho, la fiscalía nunca lo ha dicho. Y no se ha hecho mayor investigación para saberlo tampoco. Por un lado. Y segundo, nunca en el país, y esto quiero repetirlo y recalcarlo, nunca puede haber un golpe de Estado si atrás no hay un acompañamiento militar. Eso ha sido cuando el alto mando militar le dice a un gobierno, te quito el apoyo, que no deberían hacerlo, en ese momento un gobierno se cae. Entonces lo que está diciendo es que hubo a lo mejor un grupo de militares que, utilizando a estos jóvenes, posiblemente, hipotéticamente, se tramaba un golpe de Estado. Pero una fuerza civil no podía, aunque hubiera querido hacer un golpe de Estado, si no tenía algún nivel de complicidad y de apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso nadie le pregunta al presidente de la República. Cuando va a los sets de televisión, a los informativos, a las entrevistas, no le preguntan. Además de que él no responde muchas cosas, no se presta a un interrogatorio serio. Entonces, a partir de un hecho falso, decreta un estado de guerra interna, repite los estados de excepción, y fíjate que el país no ha disminuido. No te voy a decir que en 5 meses desaparezca la violencia, porque la violencia es una cosa en este país que se mezcla entre la violencia del delito común y la violencia del delito del crimen organizado. Son dos cosas distintas, pero la intentan mezclar. Claro. Ha dicho que han desaparecido de las calles 32.000 personas o 32.000 delincuentes. ¿Tú te puedes imaginar lo que significa encarcelar a 32.000 personas si ahora en las cárceles del país hay 32.000 presos? O personas privadas de la libertad, no hay que decir presos. 32.000 más, ¿te imaginas lo que pasaría ahorita en las cárceles? Además, en este momento no hay servicio de alimentación en las cárceles. Entonces, es un campeón de la mentira en directo.
y para no pronunciar algunas cosas puso unos videos. Claro. Entonces, estamos asistiendo de verdad a un gobierno autoritario. Yo no diría que tiene características neofascistas, pero sí es una especie de preparación del camino para que la población se acostumbre a un estilo autoritario. Desgraciadamente se va a lanzar de nuevo la presidencia de la República. Todavía no se saben cuáles serán los otros candidatos. ¿Y crees tú que haya posibilidad de que vuelva a ganar? Yo no sabría decirte a ciencia cierta que no gane, pero habría que ver qué otros candidatos se presentan. ¿Por qué? Porque he notado que ciertos sectores mediáticos y políticos ya no les gusta el actuar de Noboa. Ya comienzan a denunciar en ciertos medios de comunicación su corrupción. Ya comenzaron, después del discurso del informe de la Nación, a comparar las cifras. Sí. Los medios de comunicación, cuando apoyan a un presidente, le esconden, le tapan, le encubren las mentiras. A este presidente parece que ya se le acabó la cuerda de manejar a ciertos medios de comunicación y a ciertos sectores políticos. La derecha, o lo que se llama la ultraderecha en el país, todavía no nos ha dicho el nombre o los nombres de sus candidatos. Había un candidato que era el señor Topic y se ha retirado de la contienda. El señor Otto Sonnenhösler salió hace 2 días y dijo que dio a entender de que ni sí ni que no, que estaba viendo. Suena la fiscal de la República, la fiscal la señora Diana Salazar, pero ella dice que no va a ir de candidata. Me refiero al sector de la derecha. Del sector de la centroizquierda o de la izquierda, que no existe en el país, está el señor Daniel Granja. Daniel Granja es auspiciado por el Partido Socialista. El Partido Socialista fue el que estuvo atrás del Trujillato. Él manejó el Consejo de Participación Ciudadana. Él es uno de los malhechores de la desinstitucionalización del país. ¿Quién le puede creer a ese representante de esa tienda política que es de izquierda? Y después no tenemos algunos candidatos que realmente representen un sector. Posiblemente se ha hablado de la candidatura del señor Issa. Él ha dicho, eso lo escuché ayer en una entrevista, él ha dicho que eso será una decisión del movimiento indígena, de la CONAIE, y que ahí actúan comunitariamente, que no es una decisión personal. Entonces todavía el ambiente está bastante no concreto. Hay candidaturas en ciernes, candidaturas no fijas, rumores políticos, etcétera. Entonces creo que es muy temprano todavía para decir si Noboa podría ganar. Habría que ver el escenario completo, pero creo que sí llegará a ser candidato en un momento en el que estará muy golpeado por los abusos de poder que ha cometido, y más aún si en estos días se concreta la eliminación de los subsidios a la gasolina. Digamos, sería el último paquetazo que él podría implementar en este momento. Y en tan corto tiempo, ¿no? Y en tan corto tiempo, pero no olvidemos que él tiene el apoyo internacional de una embajada y un Fondo Monetario Internacional que lo condiciona para que tome esas medidas y para que él también pueda ser candidato. Si en 6 meses que ha durado este interinazgo para completar el periodo del señor Lasso, no me quiero imaginar cómo serán los 5 años, porque a ellos, que son la oligarquía nuevamente en el poder, no les interesa para nada la población en su conjunto, y menos los sectores vulnerables, así que gobernará para los sectores que lo apoyen y para su propio sector. Claro, y vemos que lo ha hecho, últimamente, porque realmente está gobernando para sus intereses y hacia él mismo, para beneficio propio. Vemos también el caso de Olón, de lo que pasó recién. Bueno, eso es realmente lo más impresentable que han hecho. Imagínate que lo han hecho siempre, solo que ahora, por ser presidente de la República, fue noticia que impactó muchísimo en la población, sobre todo porque en este país hay montones de sitios para construir y justo quieren construir en una zona que es una reserva natural. Entonces ahí te das cuenta de la audacia que se tiene cuando se ejerce el poder. Claro, es que
es justamente lo que vemos. Y yo creo que no ha de ser el primer presidente que lo hace, solo que ha de ser el primer presidente al que se le saca a la luz estas cosas. Y creo que, y mira, que saquen a la luz de Yolón es parte de que los medios de comunicación ya le comenzaron a quitar cierto apoyo. Sí. De lo contrario, quizás ese hecho hubiera pasado desapercibido. Claro. Bueno, con esto damos fin a nuestra entrevista. Muchísimas gracias, Carol, por acompañarnos, por darnos esta tan enriquecedora entrevista. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Yaxeli. A ti. Gracias por acompañarnos en este recorrido de disputa y de reflexión teórica. Ha sido un verdadero privilegio y un verdadero placer haber compartido este espacio con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en el Desde el Borde UCE. Somos Desde el Borde en Radio Universitaria. Radio Universitaria, la voz de la central. Nos vemos la siguiente semana.